Hola a todos, bienvenidos a este curso donde vamos a ver las bases de los sistemas digitales. Estos sistemas son el cerebro detrás de casi todo lo que usamos cotidianamente, desde un teléfono en el bolsillo hasta la complejidad de los vehículos autónomos y las redes de comunicaciones globales. Entonces nos podemos preguntar, ¿qué diferencia hay entre un celular y una radio antigua? ¿Por qué hablamos de lo digital como algo sumamente moderno y cotidiano y dejamos a lo analógico en un segundo plano? En el desarrollo de este curso veremos las bases de los sistemas digitales, veremos cómo esos sistemas digitales comienzan, cómo esos sistemas digitales trabajan y cómo podemos implementar soluciones a través de la electrónica digital. Antes de eso, tenemos que ver qué es un sistema digital. En esencia, un sistema digital es un conjunto de componentes diseñados para procesar la información y representarla en valores discretos. La unidad fundamental de esta información es el bit, y solo puede tener dos estados, 0 y 1. Esta naturaleza binaria, es decir, de dos estados, permite que los sistemas digitales sean extremadamente precisos y robustos, ya que la información se maneja como señales claras, ¿sí?, de encendido o apagado, a diferencia de las variables continuas del mundo analógico. Vamos entonces a tratar de explicar más detalladamente qué son estos conceptos de electrónica analógica y electrónica digital, ¿sí? La electrónica digital, como dijimos, presenta valores discretos, mientras que la electrónica analógica presenta valores continuos. ¿Qué quiere decir valores continuos? Supongamos este gráfico. Este gráfico, si ustedes observan, tiene temperatura en grados centígrados en función de la hora del día, ¿sí? Como vemos, en esta gráfica podemos ver cómo la temperatura va fluctuando a lo largo del día. Si nosotros analizamos cómo se comporta la temperatura en el ambiente, vemos que tiene infinitos valores entre dos indicaciones de temperatura, ¿sí? Entre 21 grados y 22 grados podemos tener infinitos valores. Esos infinitos valores representan a la variación infinitesimal de la temperatura. Un ejemplo lo podemos ver con un termómetro de mercurio, ¿sí? Estos termómetros de mercurio, si ustedes lo ven, si bien tienen graduaciones y tienen indicaciones de la temperatura, ¿cuánto varía entre un grado y el otro? Infinitesimalmente, ¿sí? Si nosotros lo miramos con una lupa o si lo miramos con un microscopio, vamos a ver que no vemos un salto en cómo el mercurio va subiendo a través de esta indicación, ¿sí? Vamos a ver que se mueve continuamente. Es lo que vemos acá en la temperatura, ¿sí? Entre 22 y 23 grados tengo infinitos puntos en esta recta. A su vez, entre 8 y 9 de la mañana, por ejemplo, también tengo infinitos puntos en este otro sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quisiera almacenar o registrar la temperatura con la mayor precisión, sería imposible, ¿no? Porque tengo infinitos números de resolución de la temperatura, es decir, puedo tener 22.00000 infinito 01 y después 22 casi infinito ceros 2 y así sucesivamente, con lo cual no podría almacenar esa temperatura. Y si yo quisiera monitorear la temperatura a lo largo de todo el día, también no alcanzaría con tomarla cada una hora, ni cada media hora, ni cada 15 minutos, ni cada un segundo. Debería tomarla infinitamente rápido, ¿sí? Evidentemente, estos sistemas funcionan en la naturaleza, por supuesto, pero si nosotros queremos, a partir de lo que tenemos utilizando un sistema computacional, si queremos guardar esto en una memoria de una computadora, si queremos hacer un circuito electrónico de esto, almacenar información de forma infinita es imposible, ¿no? Entonces necesitamos otra alternativa, ¿sí? Es por eso que vamos a trabajar con sistemas discretos. ¿Qué quiere decir sistemas discretos? Son sistemas en donde vamos a tener, ya no vamos a tener infinitos valores en temperatura ni infinitos valores en la hora del día. Por ejemplo, veamos este otro gráfico. Fíjense que la forma es la misma, pero ya no tengo una línea continua entre entre cada uno de los valores, ¿sí? Tengo puntos. ¿Qué estoy representando con estos puntos? Bueno, estoy representando que voy a tomar una medición de temperatura a la una medición de temperatura a las 2 y una medición de temperatura a las 3, ¿sí? ¿Qué va a pasar entre medio de estas dos temperaturas? No lo sé, ¿sí? No sé qué va a pasar entre las 2 y las 3. Evidentemente, como yo conozco cómo varía la temperatura y sé que no tengo, y si es una temperatura ambiente, no tengo una variación, no es que a la 1 de la mañana voy a tener 20 grados y a la 1:05 voy a tener 38 grados de temperatura, ¿sí? Nosotros sabemos cómo varía la temperatura porque sabemos cómo varía esa constante física. Entonces no va a ser necesario que nosotros veamos cada uno de estos puntos
con mayor frecuencia, ¿sí? No va a ser necesario que tomemos infinitos valores entre las 3 y las 4 de la mañana, sino que con un valor de temperatura a las 3 y un valor de temperatura a las 4 va a ser suficiente. Sí, esto lo podemos ver claramente, ¿no? Cuando nosotros revisamos la temperatura, vemos que varía, ¿sí? Cuando nos informa la temperatura, ya sea la radio, la televisión o la aplicación del teléfono, vemos que esa temperatura la actualizan una vez por hora. Entonces, no nos estamos perdiendo mucha información si no se actualiza segundo a segundo o milésima de segundo a milésima de segundo. Lo mismo va a pasar con el valor de esa temperatura, ¿sí? Yo ya no voy a tener infinitos valores entre 23 y 24 grados, voy a tener una determinada cantidad de valores. ¿Cuánto van a ser esos valores? Bueno, va a depender de mi sistema, va a depender de cuántos bits tenga mi sistema. ¿Qué logramos con esto? Logramos que ya mi sistema pueda almacenar estos valores de temperatura a lo largo de todo un día sin necesitar infinita memoria, ¿sí? Yo ya no tengo infinitos valores, sino que voy a tener 24 valores, y acá estoy tomando uno por hora, voy a tener 24 valores para todas las temperaturas de ese día, y voy a tener un número, que ya no es infinito, sino que es un número, representando el valor de la temperatura, ¿sí? Entonces, este sistema ya puede ser almacenado y puede ser tratado como un sistema digital. Más adelante en este curso veremos lo que son los conversores analógicos digitales, ¿sí? Estos conversores son hardware específicamente dedicado y construido para que nosotros podamos convertir una variación de tensión analógica, es decir, una variación de tensión, como veíamos recién, de infinitos puntos, en una gráfica parecida a esta, ¿sí? Entonces vamos a poder convertir esa temperatura que era con infinitos valores en una temperatura con valores finitos y con valores que podamos almacenar en nuestra computadora. Evidentemente, algo de información se pierde acá, ¿no? Porque ya no tenemos la información que pasa entre las 10 y las 11. Podemos interpolar, que así se llama, esto de calcular cuál sería la temperatura a las 10 y media de la mañana en función a cómo varía la temperatura y estos puntos. Y también vamos a perder información en cuanto a la precisión de la lectura, ¿sí? Ya no voy a tener infinitos valores entre 21 y 22 grados, sino que voy a tener una determinada cantidad de valores. ¿Cuántos? Y bueno, va a depender del sistema que tenga, pero puede ser 10, puede ser 50, puede ser 1000 valores entre 22 y 23, pero ya no va a tener infinitos, ¿sí? Entonces, algo de resolución voy a perder. ¿Qué quiere decir que voy a perder algo de resolución? Que ya no voy a tener estos 22,000001 grados, sino que voy a terminar redondeado en 22, ¿sí? Pero esto nos permite trabajar con las computadoras adquiriendo variables que en el mundo se trabajan y que la naturaleza trabaja de manera analógica. Antes dimos el ejemplo de la radio, por ejemplo, analógica, ¿sí? La radio que usaban nuestros abuelos. Esas radios no tenían nada digital, ¿sí? Transmitían la información de manera analógica, transmitían las ondas de radio de manera analógica y modulaban la frecuencia, que así se llama para transmitir una radio FM, de manera analógica, ¿sí? Los circuitos nos permitían hacer eso. Pero ¿qué no nos permiten esos circuitos? Y no nos permite almacenarlo de manera digital, de manera cómoda, de manera práctica. Y se utilizaban discos de vinilo, se utilizaban cintas para almacenar esa información de manera analógica, ¿sí? Evidentemente, eso tiene algunas ventajas y algunas desventajas. La principal ventaja, que no perdemos esa información. La principal desventaja es que es una forma muy compleja de almacenar, transmitir y transportar esa información, ¿sí? Es por ello que en la actualidad todos los sistemas son, o casi todos los sistemas son digitales, y esta pérdida de información que recién les comentaba, bueno, está totalmente asumida y subsanada por nuestros sistemas y no tenemos esa pérdida y no nos afecta a lo que queremos escuchar ni a lo que queremos ver, justamente esta pérdida de información a por digitalizar las señales. También recién hablábamos de estos niveles ceros y unos, ¿no? Este nivel de tensión, estos niveles digitales, lógica digital, lógica binaria, ¿sí? De dos estados posibles. ¿Cuáles son los estados posibles? Cero y uno, prendido o apagado, alto y bajo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se trabaja, cómo se representa esto? Si nosotros vemos las especificaciones de un circuito digital, nos vamos a encontrar con un esquema parecido a este, en donde tenemos un nivel de tensión desde un mínimo hasta un máximo que lo va a considerar bajo, un nivel de tensión desde el máximo hasta un mínimo que lo va a considerar alto y una zona entre ambos que es inaceptable. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo la tensión a la que nuestro circuito esté trabajando, ¿sí? El voltaje al que nuestro circuito esté trabajando, va a considerar
por ejemplo, 0 voltios, un 0, y 5 voltios, un 1, un alto binario, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No podemos considerar que solamente el 5 voltios es un 1. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si tenemos 4,98 voltios? ¿Lo consideramos un 1 o no? Bueno, por eso están estas zonas en donde entre una tensión y otra va a ser un alto, ¿sí? Si acá yo tengo 5 voltios será un 1, si tengo 4,95 será un 1, si tengo 4 voltios será un 1 y si tengo 3 voltios será un 1, ¿sí? Lo mismo pasa con el nivel bajo. Si yo tengo 0 voltios será un 0, si tengo 0,1 voltios será un 0, si tengo 0,5 voltios será un 0, si tengo 2 voltios será un 0. Como verán, acá me está faltando qué pasa entre los 2 y los 3 voltios. Bueno, lo consideramos inaceptable, ¿sí? ¿Por qué inaceptable? Porque nuestras compuertas y nuestros circuitos pueden comportarse de manera em, poco predecible si trabajamos en esa zona, ¿sí? Entonces tenemos que asegurar que trabajamos o con un 0 en esta zona o con un 1 en esta zona. Esta zona del medio la tenemos que evitar para que nuestros circuitos funcionen bien. Estos valores que recién les decía, de 0 voltios, 5 voltios, 2 voltios, van a depender de la tecnología con la que estemos trabajando y de la tensión de alimentación de nuestro circuito, ¿sí? Vamos a tener circuitos que trabajen en tensiones de entre 0 y 5 voltios, vamos a tener circuitos que trabajen entre 0 y 3,3 voltios, vamos a tener circuitos que trabajen con tensiones negativas, vamos a tener de todo, ¿sí? Lo más común y lo que más se utiliza en electrónica son estas dos tensiones que les nombré primero, ¿no? De 0 a 5 voltios y de 0 a 3,3 voltios. Pero bien, la definición de qué significa este VH máximo en voltios, este VH mínimo en voltios, tengo que verla en las especificaciones de la electrónica que esté trabajando y la electrónica que esté utilizando. Bien, hasta aquí hemos trabajado y hemos tratado de explicar brevemente qué era una lógica digital, qué era una señal digital, qué era una señal analógica y estas definiciones de qué era 0 y qué era 1. Más adelante, en el próximo video, ya vamos a ver cómo eso se trabaja, ¿sí? Qué electrónica yo dispongo para trabajar y hacer operaciones con esta lógica digital, ¿sí? Porque yo puedo trabajar a partir de eso para tener circuitos que tengan funcionalidades. Entonces, a lo largo de este curso vamos a ver qué circuitos, cómo se hacen esos circuitos y qué me permiten hacer esos circuitos, ¿sí? Vamos a ver que podemos resolver problemas problemas simples hasta problemas muy complejos utilizando electrónica digital. Cualquier duda, cualquier comentario que tengan, lo escriben y trato de respondérselo lo antes posible, como para que si algo no quedó claro, lo podamos aclarar justamente. Muchas gracias y nos vemos la próxima.